En cuanto a los polinizadores, me encantan esas lecciones, pero los niños a veces tienen miedo. Pueden intimidar. Mi esposa enseña preescolar. Ella, por medio de mi trabajo, yo encontré una persona que tiene un negocio de colmenas y él ofreció ir a la clase y trajo muchas arvejas y permitió a los estudiantes como acariciar en el salón de clase. Los tuvo libres en el salón de clase, no entiendo si los estaba agarrando o si estaba dentro de algo y los niños pudieron meter la mano para acariciarlos. Posiblemente no pudieron picar por el tipo de abeja que son y ayudó. Realmente ayudó a todos esos estudiantes. Por algunos estudiantes les tardó bastante para confiar en él. Pero después de que lo hizo, los niños valientes lo hicieron y luego todos quisieron. Vamos a ver. Hola, Chrissy. Gracias por participar. Estamos esperando un minuto, esperando que se unen otras personas. Bienvenida. La pregunta del minuto es si tienen alguna noticia del jardín. Y hoy es Día Nacional de los Polinizadores. Mi noticia del jardín es que mi jardín está solito ahorita y estoy esperando que mi ingeniería de irrigación automática que yo diseñé, entonces hace años lo diseñé. Estoy experimentando con un nuevo sistema para mis contenedores porque yo tenía que pedir a mis vecinos dineros que pasaron para regar, pero ahora tengo un nuevo sistema y ojalá todos los días a las 5:30 estar regando suavemente 30 minutos. Vamos a ver cuando llego a casa. Yo creo que ya tenemos 5 minutos después de la hora de comenzar. Si está bien, voy a grabar la sesión. Vamos a compartir eso en el blog de Big Green y las familias y centros que forman parte. Si se sienten incómodos en participar en cámara, pueden apagar la cámara, pero lo soy. Ya estamos en vivo. Gracias por participar todos. Esta es Big Green en el condado de Boulder. Es el centro de educación temprana, el club del jardín. Esa es la tercera serie. Hace un mes, yo creo, comenzamos. Me encantaría hablar un poquito acerca de los grow bags y cómo les va, cómo están nuestros jardines. Tenemos interpretación en español en el Zoom. Si alguien necesita interpretación, si alguien necesita en español hoy, tenemos interpretación. Para acceder, necesitan hacer clic en el icono de interpretación y seleccionar español. Con eso me gustaría hacer algunas presentaciones breves. Gracias a Tania, la intérprete hoy. No la escuchamos, pero muchas gracias por estar presente. Nicole está en el equipo de Big Green. Ella está ayudando con la grabación. Stephanie. Miss Dillingham? Yeah, sure. I'm Stephanie Dillingham. I work with the Farm to EC program with Boulder County Public Health. And,
You guys have probably seen me out delivering. Estoy entregando cosas en varios momentos. Me da gusto estar aquí y me emociona escuchar la presentación. Gracias por unirse, Tim. ¿Quiere presentarse? Hola a todos. Me da gusto estar aquí. Yo soy Tim Ballard. Mis pronombres son él. Yo trabajo para Growing Gardens y yo creo que para varios años, este es mi segundo año en este papel, hemos estado criando plantitas para el programa de granja a la escuela que ayuda a manejar Stephanie y ya tenemos más componentes educativos. Es divertido estar aquí con ustedes. Growing Gardens está basado en Boulder. Tenemos una granja en Boulder y también en Longmont. Yo soy el gerente de esta granja en Longmont y está basado puramente en donativos. Y como es parte del programa de acceso a la comida, entonces yo programa de comida gratuita. Los que participan en la granja y distribuyen comida, donativos de plantas en la primavera para el programa de granja a la escuela en el condado de Boulder. Y, ¿qué es el último? Y donativos generales de comida a los bancos de comida en el condado de Boulder y centros de educación temprana también. Con eso, ¿debo abrir la presentación, Sam? No sé, Stephanie o Christy, no sé. Introduce yourselves at all. La idea detrás de esas charlas, tenemos la intención de hacerlos como charlas. Tim tiene alguna presentación acerca de los polinizadores y el papel que tenemos como jardineros. Y aunque tenemos contenedores pequeños, hay muchas cosas que se puede hacer, pero tenemos la intención de que podemos compartir, aprender uno del otro. Si se sienten cómodos, se puede presentar y si no, está bien. Estamos súper flexibles. Yo soy Stephanie Navarez. Yo trabajo en Community Montessori. Yo enseño preescolar y kinder, salones de una variedad de edades. Tenemos la extensión de la clase, el ambiente al aire libre, que incluye los jardines. Trabajamos ahí. Gracias por los donativos. Plantamos las cosas que podemos cosechar en el otoño. Tenemos voluntarios padres que cuiden una vez a la semana y reciben donativos de the county comida por medio de Farm to EC program. el programa de la granja ES para cuidar el jardín y también quitar las malas hierbas. Eso es el bono. Pueden llevar la comida fresca a casa cada semana. He participado este verano con las oportunidades. Estoy muy agradecida por ese programa y resultó que soy voluntaria para entregar comida fresca con Milk and Honey y ahora estoy participando en algo de trabajo. Y yo también disfruto de la comida fresca. Muchas gracias por todo el trabajo, tanto con los niños y con la comunidad. Muchas gracias por participar hoy. Bienvenida. Hola, Chrissy. Hola, yo soy Chrissy. Yo trabajo en Dreammakers Preschool. Yo soy codirectora. Trabajamos todo el año. El jardín está creciendo bien. Tenemos hierbas. Estoy emocionada de escuchar lo que van a decir esta noche. Me encanta la comida fresca, las plantitas. Gracias por estar aquí. Tim, si está listo, vamos a aprender acerca del hábitat y los polinizadores. Absolutamente. Gracias, Sam. Stephanie, me da gusto verte. Chrissy, me da gusto conocerte.
Esta presentación y lo voy a abrir y voy a hablar mientras lo hago. Aquí está. Voy a navegar a la presentación. Posiblemente sobrepreparé para la presentación. Van a recibir las diapositivas compartidas, entonces hay mucha oportunidad para que aprendan más a profundo. Como es un grupo pequeño, ahorita pueden hacer sus preguntas. Voy a poner algunas preguntas, pero si ven algo de su interés, me pueden avisar. Yo siempre puedo hacer una pausa. Voy a comenzar. Vamos a volver a enfocar lo que estábamos hablando. Entonces, los polinizadores en Colorado, ¿qué se puede hacer para apoyar los polinizadores? ¿Qué se puede hacer en su jardín? Hay fotos que yo he sacado de mi propio jardín. ¿Quiénes son nuestros polinizadores? Tenemos abejas. No sé si pueden ver una abeja de miel. No son norte de América. Tenemos muchas que se ven parecidas, pero son diferentes. Este recurso, si lo ven después, estas páginas, hay muy bonitas fotos y hay plantas específicas en la parte de abajo que pueden atraer a esos polinizadores. Es algo que hemos hecho en Growing Gardens. Tenemos esas plantas en nuestras granjas, casi todas. Y son muy buenos en atraer esos insectos y también para pintar su jardín en esos colores. Esos colores atraen a esos polinizadores específicos. Abejas, mariposas, los polinizadores más carismáticos. Esta diapositiva tenemos menos conocidos, las polillas. El Woolly Bear se conoce bastante bien. Las orugas se vuelven o se convierten en polillas. Tenemos escarabajos, moscas. Hay muy buena información que se pueden hacer referencia. Los colibríes. Esos son bastante conocidos, pájaros y abejas. Y la gente menciona bastante murciélagos. En nuestro caso, en Colorado, hay murciélagos que viven aquí, pero realmente no son polinizadores activos mientras pasen tiempo en Colorado. Comen muchos insectos y ayudan de otra forma, nos ayudan de otra forma. El papel de polinizar ocurre cuando migran a otro clima, según lo entiendo yo. Esas son las categorías importantes de los polinizadores. La pregunta es, ¿qué se necesitan los polinizadores para sobrevivir y crecer? Que somos un grupo pequeño. Tenemos algunas páginas, entonces hay preguntas seguido por la respuesta. Entonces, estoy intentando encontrar el equilibrio entre ver la presentación y verlos a ustedes. La comida que necesitan los polinizadores necesitan néctar, brinda azúcar, vitaminas, polen. Muchos polinizadores les gustan los sales en el lodo, o reciben de ahí. Pueden ser generalistas, también pueden comer otros insectos, cosas que se pudren.
y también necesitan agua. Voy a saltar mucho de lo específico durante eso, pero en Colorado, entonces tenemos un clima muy árido. Muchas de las plantas que necesitan los insectos, los polinizadores, viven al lado del agua. Es importante que tienen acceso al agua para que puedan tomar directamente agua. Y el hábitat en general, vamos a volver a eso. Esta página está en para los que miran eso en casa. ¿Qué se puede hacer para los polinizadores en tu jardín? Tenemos una foto de abejas que están bebiendo agua. Si uno tiene agua para los pájaros, posiblemente las abejas toman agua de ahí también. Las flores son la comida principal para la mayoría de los polinizadores. Es algo importante para pensar. Las flores no duran toda la temporada, pero la parte muy importante del fuente de comida para los polinizadores durante primavera, verano y otoño son como árboles, arbustos, árboles que florecen, que uno puede pensar que realmente no son árboles. O en Colorado, históricamente hubiera sido muy árido. Tenemos plantas que ocurren cada año, perennes, que mantienen su base y siguen creciendo durante la temporada. Los árboles florecen principalmente en la primavera, temprano en el verano. Y tenemos plantas que florecen durante toda la temporada. Es importante tener una dieta para los polinizadores. Y para tener eso necesitamos muchas diferentes plantas que florecen en diferentes tiempos, muchas formas, muchos colores, para una mezcla de nutrición y para apoyar todos los polinizadores. Voy a seguir adelante. Mencioné el agua. Cuando pensamos en el paisaje del jardín, y Stephanie Navarez mencionó que tenemos un paisaje para la clase. No sé qué es lo que tienen en el paisaje, pero si uno piensa en cuidar el paisaje, o los que están escuchando, mirando eso, en Colorado la mayoría del agua cae típicamente en la primavera. Recibimos agua en la primavera, temprano en el verano, y mientras va derritiendo la nieve en las montañas, tenemos menos y menos agua. Entonces, los árboles y plantas que forman parte del paisaje naturalmente tienen más agua en la primavera. Más tarde en la temporada, hay menos cosas que tienen agua que requieren para florecer. Cuando nos fijamos en nuestros jardines, ahorita pensar en el paisaje, el clima está cambiando. La primavera pasada tuvimos una primavera muy mojada. Es más agua que he experimentado aquí. En contraste, casi no tuvimos nada de precipitación. Estuvo muy seco. Pero si uno quiere apoyar las plantas nativas, lo importante es regar el paisaje. Los árboles típicamente tienen sus raíces no muy profundo, pero muy ancho. Y eso es el soporte para todos los polinizadores y brinda hábitat a otros animales.
Si uno tiene un árbol que es como el punto importante de su paisaje, sí necesita agua. Si estuviera cuando está muy seco como esta primavera, sí necesita agua. Los plantas perennes tienen raíces muy profundos. Podemos tener paisaje sérico y uno puede tener un sistema de irrigación de gotitas y eso es lento y profundo. Eso es el paisaje que tenemos y si uno tiene que manejar su paisaje, eso es importante para las plantas. Hay mucho ahí. Para la interpretación, yo sé, hablé rápido. Hay preguntas, pensamientos en cuanto a su paisaje relevante a los polinizadores. Es muy interesante para mí pensando en la conservación y qué tan importante es cerrar las fugas de agua. Y estoy intentando no desperdiciar el agua, pero me gusta este punto. Si la fuga es muy pequeña, puede ser una fuente de agua para los polinizadores. Obviamente los polinizadores reciben agua del néctar y la comida, pero necesitamos algo de alguna parte con agua para los insectos. Simplemente los polinizadores son todos los insectos que pueden venir para el agua. Es muy interesante. Gracias por indicar eso, Sam. Sam, un área no tan árido. Sí hablamos mucho de no desperdiciar el agua. Esto surge de una conversación con otros granjeros que siempre estamos buscando las fugas. Manejamos mucha irrigación y siempre hay fugas. Es algo constante, pero uno se da cuenta que todos los insectos vienen a las fugas de agua. Ahorita estoy pensando, necesito corregir o arreglar esa conexión de agua, no desperdiciar el agua. Estoy intentando evitar eso. Pero es importante darse cuenta que los insectos vienen al agua. Si uno piensa en el área donde estamos, es muy seco, los ríos corren en la primavera y luego paran. No hay agua o es muy poca agua. Esto es el recurso más importante para todo. So I'm not promoting wasting No estoy water. promoviendo desperdiciar el agua. Hay que apoyar un paisaje sérico, nativo, bajo en agua, pero igual es importante el agua. Gracias por indicar eso, Sam. Voy a seguir adelante, pero pueden realizar sus preguntas. ¿Puedo mencionar algo? Una cosa que hemos estado teniendo dificultades es la conexión del agua para que vaya el agua donde queremos. Pero al hacer eso, tuviéramos que elegir regar ciertas áreas y otras no. Tengo curiosidad acerca de cuáles plantas toleran la sequía y eso puede seguir apoyando los polinizadores. Eso no puede ser la misma cosa. Pueden regresar, no necesitan mucho cuidado, no se necesita volver a plantar. Estoy intentando aprender eso. Es una buena pregunta. Sin hablar de las plantas específicas, yo sé que un recurso, que es un recurso fantástico, que Sam lo va a compartir, lo hemos hablado antes, Resource Central. Es una buena organización en Boulder, pero tienen un
programa que se llama Jardín en una caja y lo menciono y la gente me dice, no pude comprar, pero si uno va a su sitio en internet, tienen muy muy buenos recursos en línea donde comparten plantas nativas. Hay otras listas, por ejemplo, servicios de jardín que tienen una lista completa, Harlequin Gardens. Yo sé que hay otros en el área y tienen una lista completa. Dan categorías de plantas basado en sus requerimientos de agua. Desde su centro de jardinería local va a ser su mejor recurso y también cómo lo maneja. Yo diría que la mayoría de las plantas de comida que sembramos requieren más agua. Pero tenemos que elegir cómo utilizamos el agua. Donde se puede poner agua en su paisaje o más agua más frecuentemente. Eso es donde recomiendo que ponen sus hierbas, sus verduras. Y muchas de esas plantas requieren menos agua una vez que se establecen. Es valoroso, vale la pena gastar su agua en eso o usar su agua en eso. Las cosas que se pueden comer y poner las cosas comestibles en las áreas donde se pueden regar, donde alcanza el agua. Tim, recién puse 2 enlaces de la gente de Resource Central. Los voy a poner en la presentación para que todos tienen los enlaces. Tienen un seminario que se acerca en estrategias para cuidar el agua el 22. Yo puse el enlace. Y también hay el enlace para Jardín en una caja. Ya terminaron para la primavera. En la primavera tienen verduras, pero en el otoño tienen otro tipo de plantas. Sabiendo que nos faltan pocos minutos para este chat, yo quise volver a hablar acerca del jardín, ese es el enfoque, y los programas que hemos hablado. Unas cosas que quiero notar o comunicar. Tenemos verduras en nuestro jardín que son muy populares, que sí producen flores, jitomates, chiles, calabazas, pepinos. Si uno está la fruta, las calabazas es un ejemplo. Hay muchos polinizadores. Siempre hay abejas en mis jitomates. Sabiendo que esas plantas requieren más agua, si ya tienen fruta, el néctar está fluyendo en la planta. Eso puede ser un reto con el paisaje nativo. Si no hay agua para la planta, no hay néctar. Es algo para pensar. El jardín en sí es un polinizadores. Si uno piensa en un hábitat en general, es bueno hacerlo en conjunto, pero el jardín en sí, normalmente esas plantas con sus flores dan buena comida, buen néctar, es un buen suplemento. Y las plantas que florecen en el jardín, que florecen más tarde en la temporada de sembrar. En Colorado, como habíamos hablado, esos fuentes principales para los polinizadores aquí, eso es importante de cómo encajan nuestros jardines. Ponemos agua hacia eso. Vale la pena sembrar comida o cosechar comida.
Entonces yo creo que uno se nota que hay muchos polinizadores jardines porque hay muchas flores, es un buen fuente de comida. Otra cosa, si uno está intentando atraer más insectos al jardín, yo puse algunas cosas, permitir que florecen otras verduras, orégano, tomillo, sábila, cebollín, atraen bastantes polinizadores. Puede permitir que florecen. Además, cilantro, por ejemplo, rábanos, son buenos ejemplos de cosas que se puede cosechar dentro de 30, 45 días. Entonces lo quiero cosechar y poner otra cosa. Pero si uno puede cosechar y luego permitir que florece algunos, no es buena comida para la cocina, pero es buena comida para los polinizadores. Eso es algo divertido e importante. Diversifica las flores en tu jardín. Con las raíces, uno tiene que dejarlos en la tierra. Si uno tiene 10 plantas de rábanos, uno tiene que cosechar unos 8 y dejar 2 para que florecen. Yeah, very good point. Yeah, Buen punto. Los rábanos, las cosas zanahorias que se quita completamente de la tierra, hay que dejar uno y eso ayuda. Yo tengo una pregunta. Estamos hablando mucho acerca de los polinizadores. Yo sé que son súper importantes en el jardín, pero también noté, pensando en mi propio jardín, cuando recién comencé, yo sembré una que otra cosa. Ahora me encanta cosechar lo más diversidad que yo sí puedo ahora, porque es hermoso, me encanta las diferentes plantas con diferentes flores. Pero una cosa que he notado ahora es un propósito acerca de por qué tengo un jardín. Los polinizadores vienen, pero hay muchos insectos que pudieron estar visitando flores, pero están haciendo otras cosas en el jardín. Algunos están haciendo cosas dañosas, por ejemplo, comiendo las hojas. Algunos son carnívoros, están comiendo otros insectos. ¿Puede hablar un poco esa manera de trabajar en el jardín específicamente para los polinizadores? Apoya una gran variedad de insectos y otros animales que comen esos insectos. Si uno está comenzando y uno tiene 1 o 2 contenedores en la casa o un pequeño jardín en la escuela, ¿cómo eso contribuye al paisaje en generalizar a nivel grande, los vecinos? Yo creo que eso es más de una pregunta, pero ¿tiene un tip, un consejo, pensamientos acerca de eso? Sí, absolutamente. Un tema que mencionó para comenzar es la diversidad y qué tan hermoso que es. Algo que he aprendido y me he dado cuenta. Flores diversos, la diversidad de colores, forma del flor es bueno para los polinizadores. Es más hermoso. Tú lo vas a disfrutar, los vecinos posiblemente también, pero cuando uno habla de los otros beneficios para el jardín, no es algo que hemos mencionado antes, pero la manera que lo habíamos mencionado, los insectos beneficiosos atraen, o bien el jardín los atrae. Esos insectos beneficiosos son generalistas. Cuando vienen para las flores,
porque sí comen de las flores, pero saben que hay otros insectos. Cuando uno ve que hay flores en abundancia, tienen una fuente de comida y también posiblemente otra fuente de comida. Y luego hay So yeah, los that's que comen hojas de why las plantas. flowers to your garden will Por eso añadir flores insects. atrae a los insectos beneficiosos porque son los generalistas. Yo puedo comer eso, yo puedo comer el otro. Y las flores es la señal, la cosa brillante que los atrae. Y también tiene un olor que atrae los insectos. Eso es otro beneficio importante. Lo que he encontrado en mi casa, yo tengo un jardín de verduras y también tengo un paisaje con flores para los polinizadores. Absolutamente puedo decir que mis dificultades con insectos de plaga, Insects that hang de- out there and are always around, be it some new bug I've never seen in my entire life. yo he encontrado insectos que no he encontrado en mi vida o abejas que viven en la tierra y vienen para polinizar. Yo tengo menos dificultades con los insectos malos que he tenido en el pasado. Los insectos beneficiosos son generalistas y comen otros insectos. Si uno tiene el espacio que tiene, hay que encontrar la manera de permitir que florece. Entonces, cilantro, dejar un rábano, plantar flores también. Las girasoles también pueden atraer muchos insectos, los puede recortar y compartir. Entonces va a añadir un zumbido al jardín. Los educadores de edad temprana o los codirectores aquí en la llamada Any thoughts too about tienen opiniones, pensamientos acerca de las maneras que ustedes como educadores, líderes en la escuela, ¿qué es lo que están haciendo ahora para abrir los ojos y mentes de los estudiantes en cuanto a la curiosidad acerca de los insectos? Cuando estoy en el jardín con jóvenes y alguien encuentra un gusano, no se puede hablar de algo más hasta que se trata, hasta que se reconoce que hay un gusano. Las abejas, uno puede tener miedo, pero una vez que se acostumbra, it's kind of magical to just es sit algo mágico de sentar, estar quieto y mirar la abeja que va de flor en flor. ¿Tienen experiencias que pudieron compartir o estrategias o cuentos acerca de esas oportunidades? Yo creo que en particular las arañas Especially when you find them in the classroom. en la Yeah. clase. They tend to freak out again. Cuando encuentran arañas, les da miedo. Es la peor araña de siempre. ¿Dónde está la araña? Y yo lo recojo y yo permito que está en mis manos. Y los niños piensan, padre, se juega de esa forma y yo los dejo libres en una planta. Lo que he notado, porque yo no tengo miedo y yo puedo jugar, luego eventualmente ya no tienen tanto miedo de cómo tocar un bicho, un insecto. Jugar con arañas es divertido. Gracias por compartir eso, Stephanie. Tim, sigue. You can keep moving around if anyone else has any questions or No sé thoughts. si alguien más tiene alguna pregunta. Yo iba a decir, eso es la última diapositiva, los puntos importantes. Van a recibir un enlace a esta presentación y todas esas cosas que hemos dicho.
cuidar el paisaje que tiene, los árboles, las plantas perennes, los que requieren menos esfuerzo, pero dan más a los polinizadores y el paisaje y los animales en general. Diversificar es más hermoso, más divertido, añade muchos beneficios. Permitir que florecen algunas verduras y los pesticidas dañan bastante. Hay que comprar plantas orgánicas de jardinerías locales. Eso es el mejor fuente de tener confianza que no va a tener pesticidas. Realmente no hay lugar para pesticidas en un jardín con comida o niños. Quise mencionar eso. Eso es todo lo que iba a mencionar. Con mucho gusto por sus preguntas. Yo sé que posiblemente tienen otras cosas para hablar en la reunión. Muchas gracias por incluirme. Gracias, Tim, por compartir todos tus conocimientos acerca de los polinizadores. Es un tema muy fascinante. Antes de seguir adelante, yo sí tengo una receta para compartir. Tim puede dejar de compartir su pantalla si quiere. Perdón. Gracias. Gracias a usted. Antes de hablar en la receta, los insectos en el jardín y la abundancia de vida salvaje, me gustaría escuchar sus pensamientos, preguntas, lo que han aprendido de sus propias experiencias en casa o en la escuela. Como Beth mencionó que su hijo hizo una presentación acerca de las abejas y trajeron abejas para que los niños lo pudieran acariciar porque no pican. Eso es lo que compartí antes de comenzar la llamada completamente. Hicieron lo mismo con mi esposa en su clase de preescolar. Que es una cosa muy increíble hacer eso. Es muy raro pensar que se puede acariciar o tocar una abeja. Apuesto que a los niños les encantó. Las avispas es otro insecto que se menciona mucho durante las conversaciones de polinizadores. Algo que aprendí más tarde en mi viaje de jardinería. Las avispas no son abejas. Las abejas nativas son muy calmados, no viven en una colmena, no tienen un territorio para proteger. Identify that's a bee. It's fuzzy. These are its wing shapes. Like I can know that that's a bee and not have to be afraid at all. But like, oh, that's a wasp. Actually, that's a yellow jacket, and it's September, and it's really hungry and thirsty, and and where I live, it's desperate for food, and it like maybe is going to sting me because it's super aggressive. Just identifying and getting to know the differences between insects that look like has been such an important. Entre los insectos que se ven juntos es algo importante que he podido compartir con los jóvenes en las escuelas o en mi familia, y eso ha sido muy útil. Y cuando uno ve una avispa que come una oruga mientras uno está regando el jardín, uno piensa, ay, es el canal de la naturaleza en mi jardín. Es aún más increíble. ¿Alguien más quiere compartir? Puede prender su micrófono y compartir sus preguntas, ideas acerca de plantas específicas, estrategias.
Yo iba a decir que yo puedo permitir que florecen y hacen semillas mis plantas. Y Maybe I'll just leave it and Es- be lazy. lo dejé florecer. Like to know it's good to be a lazy gardener. Es bueno saber que uno puede ser flojo en el jardín. Mustard's coming up next year, too. Y el año que entra puede tener más arúgula o rúcula que está en el jardín por las semillas. Those self-seeding annuals are Entonces los anuales que ponen semillas y plants them for you. ¿por qué comprar más semillas si la planta hace todo el trabajo para usted? All right. Well, Ya, I'm ready to estoy listo para hablar acerca de la comida. Tengo hambre, ya es hora de comer, cenar. So, let me share my screen real Voy a quick. compartir mi pantalla. Tengo una receta. That is, are you all looking at my email or are you looking? ¿Sí están mirando mi correo electrónico o la receta? Add a recipe. En la receta. Bien, Here we are. aquí estamos. Here, let me quick. Rapidito. Voy a aumentar, hacer más grande. Here we go. It's just being slow. So I wanted to pick a recipe that Quise elegir una receta it's a spring. It's con conexión a la primavera. Es primavera en los jardines. Aunque uno no tiene chícharos o rábanos o lechuga o cebollín your garden abundante en el jardín ahorita o menta, kind of just starting to get into like its la albahaca ya está llegando si uno lo plantó hace un mes. But I wanted to pick a recipe that was Quise elegir una receta que es importante para la temporada ahorita. so if you're going to the farmer's market, Si uno va al mercado, that are in abundance from local esas son cosas que se puede encontrar de las granjas locales, de los vecinos que quieren compartir. a handful of snap peas in this Entonces, recipe. un This is a puñal de chícharos. also this is an older recipe from Es una receta más antigua del catálogo de Big Green, pero es muy bueno para los niños. Es una buena receta para hacer con los niños porque hay muchas partes que los niños pueden hacer y trabaja también muy bien para en casa, para salones de clase. Puede ser un refrigerio, So it's a handful of peas. un- Half cups, you can- if you have como taza y media de chícharos. these kinds of recipes I love because they're not really particular. Ese tipo de receta me encanta porque las cantidades no son tan importantes. 8 hojas de menta o de albahaca o los puede mezclar. Salvia puede ser bueno. Una hierba fresca que tenga en el jardín. You can use a baguette or you can use Pan crackers. integral o galletas saladas. Tortilla chips could be Su totopos, so many different pita. Muy bueno. whatever works for you. El vehículo que funciona para usted. Aceite de oliva, un queso cremoso, queso crema o de cabra, o queso Neuchâtel, que es como queso crema, pero más bajo en grasa. Un queso cremoso. Luego, pica finamente los chícharos y hierbas, o puede ocupar un procesador de comida. Se los pone en un bol con el aceite de oliva, un poco de sal, se mezcla. Va a tener como una ensalada muy verde, un paté, mushy. no muy cremoso. Se pone el queso en el pan o la galleta. Y eso es bueno para los niños. Se puede poner el queso, el pan y los niños pueden poner el queso y luego la mezcla de las hierbas y los chícharos. Y si uno no tiene chícharos, se puede ocupar rábanos
un rábano puede ser muy intenso y muchos niños, si no les gusta esos sabores muy fuertes, pero si uno lo pica finamente con un poco de algo de grasa, mantequilla no es lo más saludable, pero como una rebanada de un rábano con mantequilla y pan es muy delicioso. Y la mezcla de las hierbas con un poco de ensalada arriba es un sabor muy espectacular. Y es una manera para ayudar a los niños más cosquilludos a comer verduras más frescas. Perdón que no lo pude hacer la receta y tener fotos para ustedes, pero antes de la siguiente charla voy a intentar hacerlo. Voy a compartir fotos en la siguiente llamada. Y hablando de la siguiente llamada o presentación en 2 semanas, vamos a hablar de la cocina en el jardín. Vamos a hablar con algunos centros, a ver si tengan chefs, directores culinarios que les gustaría compartir recetas o si tengan una receta que les emociona, que quiere compartir pensando en eso. No es el momento de ser el chef más famoso como Julia Child. Es momento de compartir, dar consejos de la cocina, las cosas que les gusta durante esta temporada, conectado con lo que están sembrando en sus jardines. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, inspiración de nuestro refrigerio, una inspiración. Me encantaría escuchar sus pensamientos finales antes de cerrar. Okay. Ok. Well, final thank you, Tim. so much for Un your agradecimiento final, presentation. Tim, para tu presentación increíble. Chrissy, gracias por estar. Stephanie, gracias por estar. And Tanya, thank you Y so much for Tania, la your intérprete, gracias por la interpretación. And, I hope you all can join us Ojalá in 2 que weeks puedan estar and presentes en we'll 2 get to eat some semanas. food and Vamos a hablar mucho acerca de la comida in our gardens y together. vamos a So compartir fotos de lo que está pasando en nuestros jardines. for joining me. Gracias, Nicole, por estar presente también. Have a great evening. Oh, que tengan See you. muy buenas noches. Nos vemos.